Bien, nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en la cual vamos a ir viendo lo concerniente a lo que es el análisis de riesgo dentro de un proyecto. No nos olvidemos que en la última sesión que habíamos tenido, habíamos ido observando todo lo concerniente a lo que es el estudio de rentabilidad de un proyecto. Habíamos también visto la parte del estudio, ¿no?, de nuestro caso, que está orientado al sistema de inscripciones, al sistema de identificaciones, ¿no?, integrado, que está integrando el trabajo de dos instituciones en nuestro país, justamente para contar con un sistema de identificación único. Sí, el siguiente tema que nos toca ver el día de hoy está centrado en lo que se conoce como el análisis de riesgo, ¿sí? ¿Qué es el análisis de riesgo? ¿Por qué se lo realiza? ¿Sí? ¿En qué momento se lo comenzó a realizar dentro de un proyecto mismo? Si recordamos, habíamos dicho que la ingeniería de software brinda un conjunto de herramientas, ¿sí?, procedimientos y métodos que nos ayuda a desarrollar o nos permite, ¿no?, desarrollar softwares de calidad, softwares robustos, ¿sí? En ese sentido, al ver al desarrollo de un software como un proyecto, una de las actividades fundamentales para encarar este proyecto como tal es poder realizar lo que es el análisis de riesgo, ¿sí?, para poder estar preparado, ¿sí?, comprendiendo los posibles riesgos o eventos que se puedan dar alrededor del proyecto y que estos eventos puedan hacer que el proyecto se vaya paralizando, se vaya retrasando o en el peor de los casos no se termine. ¿Sí? Entonces es importante comprender estos riesgos que se pueden ir dando en el proyecto para justamente tomar medidas, tomar un conjunto de acciones que me ayuden a prevenir estos eventos o en el peor de los casos a hacerle frente. ¿Sí? En ese sentido, el análisis de riesgos implica una serie de pasos que ayuda al equipo a comprender y a gestionar la incertidumbre, ¿sí?, la duda de que pueda suceder algo, ¿no?, que pueda hacer que el proyecto vaya fracasando. Se debe identificar estos riesgos, estos eventos que se pueden dar, evaluar su probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, y además estimar el impacto que puede tener si es que llegase a darse en la realidad este evento que vaya a perjudicar al proyecto. Y en función a todo esto, ¿sí?, a esta probabilidad de ocurrencia y al impacto, poder establecer un plan de contingencia, que no es otra cosa que un conjunto de acciones, ¿sí?, que nosotros lo planificamos con anticipación para hacer frente justamente a todos esos posibles eventos que se puedan dar y que vayan a perjudicar al proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el producto que se obtiene de un análisis de riesgo? Un plan de reducción, supervisión y gestión de riesgo, como se conoce comúnmente un plan de contingencia. Para poder trabajar y establecer, conocer los posibles riesgos que se puedan dar en el proyecto que estamos encarando, ¿sí?, vamos a hablar de diferentes tipos de estrategias, ¿sí?, para poder hacer frente a estos riesgos, ¿no? Las estrategias reactivas y las estrategias de riesgo proactivas, ¿sí?, que se van a dar en diferentes momentos en el proyecto, siempre y cuando yo pueda, ¿sí?, hace un momento decíamos, yo puedo identificar un posible riesgo, identificar su probabilidad de ocurrencia y establecer el grado de pérdida o consecuencias que le puede traer al proyecto si es que este se diera en la realidad. Hablando ya de las estrategias de riesgo reactivas o proactivas, ¿en qué momento se da y en qué momento nosotros debemos establecer estas estrategias? Las estrategias de riesgo reactivas, ¿sí?, no se preocupan del problema o de los riesgos hasta que estos ocurren. Es decir, no realizan ninguna planificación, no realizan ninguna contingencia, sino que espera que estos posibles riesgos o eventos, ¿sí?, se den para recién tomar una medida, para recién establecer un plan de acción que haga frente a esos riesgos. En el mejor de los casos, dentro de las estrategias de riesgo reactivas, ¿sí?, el supervisor o el que se encarga de hacer seguimiento del proyecto, ¿sí?, realiza un seguimiento mucho más detallado, de manera que se vaya preveyendo los posibles riesgos que se puedan dar en el proyecto.
Pero por lo general, estas estrategias, sí, como dice su nombre, esperan a que estas eventualidades se den dentro del proyecto para recién establecer un conjunto de acciones para hacerle frente. ¿Sí? En cambio, las estrategias de riesgo proactivas son las estrategias más inteligentes dentro de un proyecto, ya que éstas se establecen o inician mucho más antes de que inicien los trabajos técnicos incluso del proyecto, ¿sí? En el momento de planificación del mismo. En ese sentido, se identifican los riesgos potenciales, se valora su probabilidad de ocurrencia, su impacto o consecuencias que tiene en el proyecto, estableciendo su prioridad y su importancia. En función a estos elementos se va a establecer un plan para poder controlar estos riesgos o eventos que se vayan a dar, ¿sí? Si es que se diesen, ¿sí? Con el objetivo de evitar, ¿no?, que estos vayan perjudicando al proyecto. Todo esto se va a ir plasmando en un plan de contingencia que va a establecer un conjunto de acciones, ¿sí?, que le van a permitir hacer frente o le van a permitir evitar, ¿no?, que estos posibles eventos sucedan en la realidad. Para poder realizar este análisis de riesgo, ¿sí?, se siguen un conjunto de pasos, ¿sí? Primero, debemos clasificar o conocer los diferentes tipos de riesgos que se puedan dar alrededor de un proyecto. En función a esta clasificación o conocimiento de todos los posibles riesgos, nosotros para el proyecto específico ya comenzamos con la identificación de los riesgos que se puedan dar en el proyecto ya que estamos encarando, ¿sí? Como tercer paso, se tiene que determinar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo que hemos identificado en el proyecto, ¿sí? Una vez determinada esta probabilidad, que por lo general, ¿sí?, se lo realiza mediante en una reunión, en una entrevista, y se establece una probabilidad de ocurrencia en función de encuestas, a sondeos de opinión que se realizan con los usuarios finales, ¿sí? Además, una vez determinada esta probabilidad, se pasa a la determinación del impacto, es decir, establecer cuáles serían las consecuencias o el impacto que tendría este riesgo en el proyecto que estamos trabajando, ¿sí? Una vez que hayamos determinado la probabilidad y el impacto, pasamos a priorizar aquellos riesgos que tengan un impacto elevado y además una probabilidad de ocurrencia alta, para establecer para estos riesgos que tienen probabilidad de impacto alto un plan de contingencia o medios de control o un conjunto de actividades que ayuden a frenar estos eventos que vienen a perjudicar el desarrollo normal del proyecto. Entonces vamos a comenzar con el primer paso, que como habíamos dicho, nosotros debemos conocer los diferentes tipos de riesgos que se pueden dar en un proyecto. Es así que una primera clasificación, si vemos algún tipo de autor, de los riesgos que se pueden dar en un proyecto, habla de 3 tipos de riesgos. Los riesgos a nivel del proyecto, que amenazan el plan del proyecto, la asignación y organización de recursos, ¿sí? Además, hay amenazas con que aumenten el costo o el tiempo de desarrollo del proyecto, ¿sí? Y problemas en la misma propuesta, que no se ha familiarizado con el nuevo paradigma, por ejemplo, ¿sí? Los riesgos a nivel del proyecto, pues son eventos que van a hacer que todo el plan que yo he elaborado, todo el perfil del proyecto que yo he elaborado, ¿sí?, esté amenazado, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque puede ser que no me hayan asignado el presupuesto, puede ser que yo no haya, no sé, establecido los requerimientos con la institución y estableciendo los tiempos de entrega, los tiempos de desembolso, ¿sí?, estableciendo elementos de manera que, ¿sí?, yo no vaya a cumplir con el plan del proyecto. Si se da un evento, ¿no?, tal vez la institución no tomó en cuenta y yo no establecí que para que el sistema entre en funcionamiento, yo necesito que la institución compre determinados dispositivos o compre determinadas, no sé, licencias, o tal vez yo no conozco la herramienta de programación con la cual me ha solicitado la institución desarrollar el sistema, ¿sí? Todo eso va a afectar en el tiempo, va a afectar en el costo,
¿sí? Y obviamente en los recursos que nosotros habíamos pensado emplear en el proyecto, ¿no? Entonces, si yo no hago un buen análisis antes de comenzar con la ejecución del proyecto, tanto de los recursos como de la parte técnica misma, ¿no? Como que va a afectar en el cronograma, en las fechas de entrega, en los presupuestos del proyecto, entonces puede ser que mi proyecto vaya incurriendo en este tipo de riesgos, ¿sí? Ahora, dentro de los riesgos técnicos, amenazan la calidad y la planificación temporal. Esto mucho tiene que ver con qué, ¿sí? Desde el punto de vista de los requerimientos que debemos implementar en el sistema. En muchos proyectos se da este evento, ¿no? Resulta que muchas veces un proyecto es mucho más grande de lo que uno pensaba, ¿sí? Tiene mucho más requerimientos de los que nosotros habíamos identificado en un primer momento, ¿sí? Y eso si esto sucede, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias? ¿Qué impacto tiene en el proyecto? Esto obviamente va a influir en la planificación temporal, porque si mi sistema tiene que realizar mucho más requerimientos de los que yo pensaba, no voy a poder entregar a tiempo el proyecto, voy a terminar a destiempo. Además voy a tener también problemas en el momento del modelado, del diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sistema tiene que hacer más cosas y tal vez incluso yo tenga que repensar el sistema, tenga que organizar en una nueva arquitectura el proyecto considerando nuevos requerimientos, el tamaño del proyecto. Por sí mismo el proyecto puede irse convirtiendo en un sistema mucho más complejo, ¿sí? Por otro lado también está el empleo de herramientas inadecuadas, que obviamente si yo he decidido utilizar una herramienta solamente por el hecho de que yo manejo bastante bien esa herramienta, me puede amenazar en la calidad del producto. ¿Eso qué significa? Que puede ser que no vaya a cumplir las expectativas o los requerimientos del usuario final. En ese sentido, puede ser que mi sistema no haga lo que debía hacer, ¿sí? De la manera que quería o esperaba el usuario. Entonces ese también es un evento que se puede dar y que va a amenazar la calidad, la planificación del proyecto, ¿sí? También existen riesgos a nivel del negocio, ¿sí? Que tienen que ver con las amenazas a nivel de la viabilidad del software. Eso quiere decir que puede ser que yo vaya a desarrollar un proyecto que nadie lo va a querer comprar, nadie lo va a querer utilizar. No nos olvidemos que los riesgos a nivel del negocio ya tienen que ver con la puesta en marcha del sistema, ¿sí? De cuán viable va a ser el funcionamiento, poner en funcionamiento ese software, en producción ese software. Puede ser que mi sistema yo lo haya entregado en el tiempo estipulado, haya hecho un uso adecuado de los recursos, incluso haya planificado de manera adecuada qué tipo de recursos hardware y software yo necesito para ese proyecto, pero resulta que los trabajadores de la institución no están de acuerdo con el sistema. Entonces no lo van a usar, no lo van a querer, no lo van a aceptar, y eso es una amenaza desde el punto de vista de la viabilidad. No voy a poder implementarlo, no voy a poder implantarlo, ponerlo en funcionamiento porque no existe apoyo o aceptación por el sistema. Miren, ese es otro riesgo a nivel de negocio. Entonces es importante identificar estos posibles riesgos que se puedan dar en el proyecto, a nivel de proyecto, a nivel técnico o a nivel de negocio. Una primera clasificación. Una segunda clasificación considera los riesgos desde el punto de vista costo y beneficio. Aquellos riesgos de calidad del producto del software. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que ver si mi producto, ¿sí? Obviamente va a implicar una determinada inversión, ¿sí? Y si esa inversión justifica, ¿sí?, con los beneficios que va a traer a la institución. Si estos beneficios serán económicos, serán solo sociales, ¿sí? Desde ese punto de vista yo también analizo los riesgos que se puedan dar en el proyecto, porque puede ser que yo voy a invertir en un proyecto, ¿sí?, un buen monto de inversión, en un proyecto que no me va a traer beneficios ni siquiera sociales, ¿no? Que es lo que más se busca en un proyecto. Entonces, si ese es el caso, si no me va a traer ningún tipo de beneficios sociales mínimamente en el proyecto, en la institución, esto va a hacer que el proyecto no sea factible, ¿no? Por tanto, estamos incluyendo en un riesgo también. El tiempo de entrega del proyecto. Puede ser que yo no haya podido estimar el tiempo adecuado, o estimado un tiempo muy corto, o estimado un tiempo demasiado largo para la entrega del proyecto.
y obviamente desde el punto de vista de la funcionabilidad esperada, es decir, de los requerimientos que se van a ir automatizando en el sistema, de las necesidades que se van a ir cubriendo con el software que estamos desarrollando, desde el punto de vista de las funcionalidades, de lo que va a automatizar el sistema. Si es que yo no he identificado, ¿sí?, adecuadamente todas las funcionalidades que se esperan del software, también estoy incurriendo en un riesgo, porque puede ser que el usuario esté esperando un sistema, un software totalmente distinto del que yo le voy a entregar, con un conjunto de necesidades que él necesita que se vayan satisfaciendo con ese software, que no se van a satisfacer si es que yo no he identificado adecuadamente las funcionalidades. Miren, este riesgo también es importante, ¿sí? Una tercera clasificación habla de los riesgos que tienen que ver, por un lado, con el proceso, con las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo. No nos olvidemos que el software como tal, si bien se evalúa, se verifica que éste cumpla y cubra las necesidades del usuario, también es importante hacer una evaluación del proceso que se ha seguido, de los pasos que se han seguido, etapas que se han seguido para poder desarrollar ese sistema. ¿Qué metodología se ha utilizado? Si esta metodología ha sido utilizada, ha sido ejecutada de manera adecuada, esto garantiza obviamente un producto de calidad. Entonces, al momento nosotros de, incluso, ¿no?, si yo no elijo adecuadamente mis herramientas, tanto para el modelado como para la programación, estoy incurriendo en un riesgo, porque puede ser que mi sistema, ¿sí?, no cubra las necesidades, el software resultante de todo ese proceso que hemos elegido no sea un sistema robusto, no sea un sistema de calidad, y ese es un riesgo que puedo estar corriendo. ¿Sí? Por otro lado, habla también en esta clasificación sobre la falta de capacitación en el personal. Este también es un riesgo que va a afectar a la puesta en marcha del software, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si el personal que va a usar el sistema no está capacitado, no conoce nada de lo que son las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación? Entonces me va a ser mucho más difícil que yo pueda implantar, pueda poner en producción ese software en el menor tiempo posible. Ese es otro riesgo, y eso me va a afectar en qué, en la entrega final del proyecto, de la puesta en producción del sistema. Miren cómo estoy afectando al proyecto, ¿sí? Si yo no utilizo, no elijo adecuadamente tanto la metodología, las herramientas, me van a afectar en el producto. Si yo no capacito bien al personal, me va a afectar en la puesta en producción del sistema. Estos son un tercer tipo de clasificación. Y una cuarta clasificación de los riesgos tiene que ver con el personal, el producto y la organización del proyecto y la plataforma. Aquí está unido y conjuncionado todos los elementos que habíamos ido hablando hasta hace un momento, ¿no? Riesgos que tienen que ver con el personal, tal vez desde el punto de vista de la capacitación del personal, de la cantidad de personas que forman o conforman el equipo para poder desarrollar la propuesta, ¿sí? Con el producto, considerando que yo no he identificado adecuadamente los requerimientos de ese sistema, con la organización del proyecto, tomando en cuenta que no se ha utilizado, elegido bien una adecuada metodología que me permite organizar el proyecto, y obviamente las herramientas que yo voy a utilizar para desarrollar las mismas. Todas estas medidas están consideradas dentro de la cuarta clasificación. Tomando como parámetros estas clasificaciones diferentes, podemos encontrar, ¿sí?, un conjunto de parámetros que nosotros podemos identificar, o indicadores, ¿sí?, que nosotros podemos identificar para poder encontrar o identificar un riesgo dentro del proyecto. Por ejemplo, puedo encontrar, en función al tamaño del producto, a los cuales vamos a llamar TP, puedo identificar aquí riesgos que afectan en el tamaño, como ser que no se ha identificado adecuadamente los requerimientos funcionales del sistema. Si no he identificado yo bien mis requerimientos, entonces es muy difícil que yo haya hecho un buen análisis, una buena abstracción de los datos. Por tanto, tal vez no he identificado bien mis iteraciones, mis subsistemas, que me van a dar una idea de cuán grande y qué requerimientos deben implementarse en el software. Miren, si yo no hago bien esa identificación, estoy corriendo en un riesgo de identificar el tamaño de un producto que no es el real. Tal vez estoy pensando en un sistema que no me da cuenta en realidad cuán complejo era ese sistema, qué requerimientos más debería implementar y demás. Y llegado el momento de la implementación, recién me doy cuenta, pero ya tengo limitaciones de tiempo, limitaciones en los recursos y demás.
Entonces, eso puede ser que mi proyecto se vaya retrasando hasta que yo consiga mayor presupuesto, otros dispositivos y demás, el tiempo va pasando, ¿sí? Otro parámetro de identificación lo vamos a denominar como el impacto en el negocio, también abreviado como IN, que marca o refleja las limitaciones del mercado o gestión. Aquí nosotros tenemos que identificar un conjunto de riesgos orientados a lo que va a hacer el sistema, al entorno de trabajo del sistema. ¿Qué requerimientos se van a ir automatizando? ¿Sí? ¿Qué funcionalidades se van a tomar en cuenta? Esto a nivel de gestión del proyecto, de manera que yo pueda establecer el dominio del software de manera adecuada. ¿Sí? Las características del cliente que lleva la abreviación de CC están referidas a la habilidad del desarrollador para comunicarse con el usuario. No nos olvidemos, especialmente en nuestras últimas metodologías, ¿sí?, que el cliente es parte del equipo de desarrollo, que si bien esta persona no programará el sistema, pero sí participa de todas las evaluaciones, de todas las reuniones de planificación que se realizan e incluso de la etapa de prueba y testeo del sistema, ¿sí?, que me va a ayudar, ¿sí?, a mejorar la comunicación con el usuario y en función de esta comunicación mucho más fluida, a poder identificar mejor los requerimientos. Y al identificar mejor mis requerimientos voy a obtener un sistema mucho más robusto, ¿sí?, un sistema que vaya a satisfacer en un 99 o más por ciento, incluso 100%, las necesidades que tiene ese usuario. Entonces es importante que nosotros identifiquemos, ¿sí?, o existe esa habilidad por parte del equipo para poder comunicarse con este usuario, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, la definición del proceso, que es otro indicador que está abreviado con DP, que refleja el grado de definición del proceso y su seguimiento. Aquí, ¿a qué nos definimos como la definición del proceso? De todos los pasos, etapas que nosotros vamos a seguir para desarrollar el proyecto. Desde lo que va a ser el modelado con sus diferentes diagramas en función a la metodología que yo haya decidido trabajar, hasta mis herramientas de programación, ¿no? Voy a definir básicamente todo el proceso, todo el marco de referencia, todo el sostén del proyecto, y si no lo realizo adecuadamente, entonces voy a incurrir en demoras en la entrega, voy a incurrir en desarrollar sistemas que no cubren todas las necesidades. Entonces es importante definir el proceso, ¿no?, que se va a seguir. Entorno de desarrollo tiene que ver con la disponibilidad y calidad de las herramientas que se están empleando en el desarrollo, tanto para el modelado como para la implementación. Entonces aquí yo tengo que justificar el porqué de cada herramienta que se está usando, ¿no?, de las metodologías que se están usando, que estas deben acomodarse a las características del software y no al contrario. El software no tiene que acomodarse a las características de las herramientas, al contrario, más bien las herramientas con sus bondades deben acomodarse y deben ser las más óptimas para determinados sistemas, ¿sí? También hablamos de la tecnología a construir, que lleva la abreviación de TC, y tiene que ver mucho con la complejidad, tecnología de punta que contiene el sistema, ¿sí? No nos olvidemos que nuestro sistema, ¿sí?, siempre y cuando nosotros vayamos ampliando más requerimientos al mismo, puede ser que este se vaya volviendo más complejo. Puede ser que yo requiera en su interior el uso de algún conjunto de algoritmos especiales, dispositivos especiales, que le van a agregar, ¿sí?, complejidad a mi sistema. Entonces es importante para ese caso contar con tecnología de punta, ¿no?, que me permita manejar de manera eficiente la información. Entonces, si yo no he identificado esto, si yo no estoy usando estas herramientas, también no voy a obtener un sistema robusto, no voy a obtener un sistema de calidad. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta también al momento de elegir estos dispositivos, tomar en cuenta todos los posibles dispositivos y toda la posible tecnología que yo vaya a necesitar en función al dominio del sistema, en función a qué va a hacer el software. Si no lo hago, voy a retrasar mi proyecto, incluso no se puede terminar, puede ser que no se llegue a terminar, ¿sí? Estoy incurriendo en faltas graves. Y finalmente el indicador del tamaño y experiencia de la plantilla, que tiene mucho que ver con el equipo de desarrollo. Yo tengo que saber conformar mi equipo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces suele pasar, ¿sí?,
que yo he conformado un equipo de trabajo con puro amigos y resulta que de todos mis amigos solamente unos dos realmente trabajan conmigo, programan y demás y el resto no. Entonces desde ese punto de vista no he tenido una buena elección del tamaño y de la experiencia respecto al manejo y desarrollo e implementación del sistema, sí que debería haber tomado mucho más en cuenta en mi equipo. Y si no he elegido bien a mi equipo de desarrollo, entonces voy a tardar mucho más en entregar el producto que quiero terminar. ¿Verdad? En función a todos estos indicadores, es que nosotros elaboramos una tablita que me permite establecer todos estos riesgos que acabamos de hablar, a qué categoría corresponden, es decir, si corresponden a la categoría del tamaño del producto, del impacto en el negocio, de características del cliente, de la definición del proceso, del entorno de desarrollo, la tecnología a construir o el tamaño y experiencia de la plantilla, ¿verdad? En cualquiera de estos se encontrará todos los riesgos que nosotros podamos encontrar en el proyecto. Una vez que hayamos llenado la lista de riesgos identificados, a qué categoría corresponden, tenemos que llenar las columnas de probabilidad e impacto. Es decir, en la columna probabilidad vamos a llenar la probabilidad de ocurrencia entre un valor del 0 y 1. ¿Cuál es? O en porcentajes también hay un 10, 20, 30% de ocurrencia. Y esto lo vamos a poder determinar en función de estudios estadísticos. ¿Sí? Al igual que el impacto, aunque el impacto es un poco más fácil, ¿no? Yo voy a ver cuál va a ser el impacto que va a tener este riesgo si es que se da en el proyecto, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar un intervalo para poder elegir cuál es el nivel, ¿no?, de impacto que tiene este riesgo en el proyecto. Le voy a poner el valor de 1 cuando el impacto es catastrófico. ¿Esto qué significa? Que si el evento sucede, el proyecto no se va a terminar, va a fracasar. Vamos a ponerle un impacto de 2 cuando, pese a que se dé el evento, va a ser difícil de entregar tal vez a tiempo o no subir los costos, pero sí puedo aún así terminar el sistema. Marginal, ¿sí? Cuando el riesgo que se dé no me va a afectar ni en las fechas de entrega ni en la parte económica del proyecto. Y 4, despreciable, cuando les decía, más todavía, con mucha más razón, ¿sí? No me va a afectar en nada al sistema, ¿sí? El impacto que se haya dado. No hay una dependencia con el sistema. Una vez hecho eso, ¿sí?, y se identifican aquellos riesgos que tengan probabilidad e impacto elevado. Y para esos riesgos establecemos en la última columna un plan de contingencia, que no va a ser otra cosa que un conjunto de acciones que me van a permitir hacer frente a los riesgos, ¿sí?, si se vayan a dar en la vida real. ¿Sí? Entonces, considerando esta parte teórica, esta sería nuestra tablita de riesgos. Por ejemplo, ¿qué riesgos son los más comunes que se pueden dar incluso en el ejemplo que estamos trabajando, ¿no? En el ejemplo del sistema integrado, ¿sí? Por un lado, puede ser que yo no haya hecho una estimación adecuada del tamaño del sistema, ¿sí? Ni aún haciendo mi diagrama HIPO me he dado cuenta realmente, ¿sí?, de que he hecho un análisis completo, ¿no?, de mi software. No he podido estimar adecuadamente el tamaño, pese a haber realizado algunos diagramas, ¿no? Tal vez no he podido identificar todos los requerimientos que debe contener el sistema, ¿sí? Esto, ¿a qué categoría pertenece? Al tamaño del producto. Si yo no he identificado adecuadamente los requerimientos, puede ser que el producto vaya creciendo, ¿sí? ¿Y esto con qué probabilidad se da? Yo puedo encuestar, ¿no?, desarrolladores de software, y aquí me dicen el 60%. Si he encuestado a 10 desarrolladores, 6 de ellos me han dicho que este es el riesgo que más se da en los proyectos. Entonces tiene una probabilidad del 60% de 0,6, ¿no? Igual. El mayor, tal vez yo no he identificado, ¿no?, adecuadamente los usuarios o los actores de mi sistema, de manera que existe un mayor número de usuarios de los que yo había previsto para el software. Eso ya recién lo voy a identificar cuando esté queriendo poner en funcionamiento el sistema. Y esto, ¿en qué me afecta? También en el tamaño del producto, porque si yo tengo más usuarios, cada uno de estos usuarios va a tener otros requerimientos y esto va a hacer que mi sistema vaya creciendo y va a afectar en el tamaño del producto.
Según a las 10 personas que yo he podido consultar respecto a estas personas que tienen experiencia en el desarrollo, ¿sí? Ellas me dicen, 3 de las 10 me indican que este es uno de los riesgos que se da, ¿no? ¿Cuál es su impacto? Antes de que me olvide. Respecto al primer riesgo, la estimación del tamaño, ¿qué impacto va a tener? ¿Sí? Va a tener, a ver si recordamos, tenemos 4 niveles: catastrófico 1, 2 crítico, 3 marginal y 4 despreciable. ¿Sí? En este caso yo le puse un impacto de 2, que significaría que el impacto es crítico del sistema. ¿Qué pasa si es que dice, no identifico adecuadamente los requerimientos del sistema? Entonces este va a tender a ser mucho más grande, y al ser más grande va a ser crítico el trabajo, porque no voy a poder entregar el sistema en el tiempo que he estipulado, con los recursos que he establecido. Por tanto, para eliminar este riesgo, ¿qué puedo hacer yo? Después vamos a ver en la última columna, ¿sí? Otro riesgo: el mayor número de usuarios de los previstos. Habíamos dicho que no hemos identificado adecuadamente a mis actores y a los usuarios, ¿no? Que van a ser de estos que van a hacer, ¿no?, los roles de los determinados actores, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no he identificado bien a esto? Esto también va a afectar en el tamaño, ¿no? Porque no nos olvidemos que de aquellos usuarios o actores que no haya yo identificado o no los haya identificado, no, tampoco es posible que haya podido identificar sus requerimientos. Y si no he identificado sus requerimientos, me está afectando en el tamaño del sistema, el cual va a ser más grande, ¿verdad?, del que yo pensaba. Otro riesgo es la menos utilización de la prevista, reutilización. Resulta que yo pensé que iba a poder reutilizar bastantes objetos y librerías de mi herramienta, pero llegado el momento de la programación me doy cuenta que no, que yo voy a reutilizar bastante poco de lo que había pensado, menos de lo que yo había planificado. Y eso también me afecta en el tamaño del producto. ¿Por qué? Si reutilizo menos, significa que tengo que programar más. Por tanto, es más grande mi sistema, ¿sí? De los 10 programadores que he consultado respecto a estos riesgos, 7 me dicen que esto es lo que más se suele ver, ¿sí? Otro riesgo: la fecha de entrega está muy ajustada. ¿Eso qué significa? Algunos de los chicos me decían, por ejemplo, el fin de semana: y amplíanos una semanita más nuestros trabajos dirigidos, nuestro proyecto de grado, y no sé, ¿sí? Pero justamente, ¿por qué? Porque la fecha está bastante ajustada, ¿sí? Y esto, ¿a nivel de qué me afecta? Del impacto del negocio. Limitaciones en lo que tiene que ver el mercado o la gestión del proyecto. ¿Eso qué significa? Que si la fecha está muy ajustada para la entrega, no voy a cubrir los requerimientos o los tiempos que he quedado con el usuario final para la entrega del sistema, ¿sí? De los 10 entrevistados, 4 me dicen que este es un riesgo que se da de manera muy común, ¿sí? Por otro lado, dice, habrá muchos cambios de personal en la empresa. Este es uno de los riesgos que casi la mayoría de las instituciones se da, y de los proyectos sobre todo se da en nuestro país, ¿no? Ya que hay mucho cambio de personal, ¿sí? Hay mucha inestabilidad y demás. Puede ser que el día de hoy yo haya quedado en un determinado conjunto de requerimientos con el usuario final, y cuando vuelvo de aquí a 2 semanas y a mostrarle el producto terminado, resulta que le han cambiado de personal y tengo que volver a iniciar de cero, ¿sí? ¿Eso a qué nivel me está afectando? A comunicación con el cliente, características del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente voy a ir cambiando constantemente, ¿sí?, las características del usuario con el que estoy trabajando, ¿sí? Y también en función de eso va a ir cambiando él mismo sus requerimientos, y eso me va a hacer mucho más difícil entregar mi sistema a tiempo, ¿sí? De los 10 entrevistados, 6 me dicen que es probable que ocurra esto. Otro riesgo es que la empresa, dice, no cuenta con las licencias del uso de software. Eso también va a ser una limitación, porque puede ser que yo necesite un software especial, pero como no se cuenta en internet, entonces no vamos a usar, ¿no? Las licencias, ¿no? Bien, habíamos dicho, la empresa que no cuenta con las licencias de uso de software. Muchas veces, por ejemplo, este fin de semana me decía un compañero, y que ya está desarrollado mi sistema, y al revisar su estudio de factibilidad, todo él no había establecido, ¿no?, el presupuesto necesario para comprar las licencias
del software que nosotros queríamos adquirir o del software que nosotros necesitamos que cuente, ¿no?, la institución para la implantación del sistema. Por ejemplo, no sé, un ArcGIS, algún elemento que me permita manejar mapas, ¿sí? Y él me decía, pero dije, yo he trabajado con la versión gratuita. Hay muchos softwares que tienen versiones gratuitas, pero que se los utiliza solamente para fines educativos. Pero ya para poner en marcha un proyecto, yo necesito adquirir la licencia de esa herramienta. Y eso yo lo debo contemplar dentro del proyecto. Y si no lo he hecho, no he establecido, ¿no?, cuánto debe invertir la institución en esa licencia, ¿qué va a pasar? Va a afectar en el entorno de desarrollo. Porque puede ser que la institución me diga, usted no me ha indicado que yo tenía que comprar estas licencias. Entonces voy a tener que cambiar de herramienta o directamente el proyecto tal vez no se pueda utilizar porque necesita sí o sí la adquisición de esa licencia. Según las entrevistas que se ha hecho de 10 a 10 personas, 7 personas, ¿sí?, opinan que este riesgo se da con bastante frecuencia en un proyecto, ¿sí? Una vez entonces que nosotros hemos establecido, ¿no?, la probabilidad de ocurrencia, el impacto se lo establece considerando si cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto real que va a tener este riesgo en el proyecto. Si me va a afectar seriamente o no, ¿no? Si recordamos, aquí tenemos 4 niveles de impacto, habíamos dicho. 1 es catastrófico, cuando va a hacer que el proyecto no continúe, fracase, fracase totalmente. 2, crítico, cuando va a hacer que el proyecto se vaya retrasando, se vaya estancando. Marginal, cuando no le va a afectar lo mínimo, no va a ser, no va a tener un impacto muy fuerte en lo que es las fechas de entrega, el presupuesto, ¿sí? Y despreciable, cuando no me va a afectar casi nada, ¿sí? Entonces, si nosotros vayamos viendo, ¿sí?, el impacto del primer riesgo respecto a la estimación del tamaño, si yo no he identificado adecuadamente las funcionalidades que deben ser tomadas en cuenta, ¿qué tipo de impacto va a pasar en el sistema? Me voy a ir retrasando, va a ser crítico, porque se va a ir retrasando la entrega del producto. Entonces tengo un impacto 2, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una mayor cantidad de usuarios de los que yo había previsto? ¿Qué va a pasar? Esto también me va a afectar en el tamaño, ¿sí? Y va a tener, aquí dice, un impacto de 3, marginal, ¿sí? Una menor reutilización de la prevista. Este es un impacto de tipo crítico. ¿Por qué? Porque si estoy reutilizando menos, necesito programar más. Eso me hace que mi sistema sea más grande y se me complique a mí más elementos de programación, ¿sí? La fecha de entrega está muy ajustada, tiene un impacto marginal que si bien me afecta, pero no hace que el proyecto se vaya estancando, ¿verdad? Yo tengo que ir cumpliendo con el tiempo, es una presión, sí, pero no va a hacer que el proyecto fracase definitivamente. Sí, se lo entregará con retraso, pero se lo va a entregar. Habrá muchos cambios de personal en la empresa, este también es crítico. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a hacer que se me retrase el producto, que mi software sea más grande, sea más complejo, ¿sí? Va a ir cambiando todo el tiempo, ¿sí?, el dominio que yo he establecido para ese sistema. Y finalmente, que la empresa no cuente con las licencias de uso de software. ¿En qué me va a afectar? En este caso, si el impacto es 1, catastrófico. ¿Qué pasa si la institución no va a poder adquirir siempre las licencias de software que yo le he pedido? Entonces el sistema no va a poder entrar en producción, no se va a poder utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito la adquisición de esas licencias, si no estoy incurriendo en romper la ley, ¿no? ¿Sí? Una vez que he establecido la probabilidad y el impacto, analizo qué riesgos tienen probabilidad alta e impacto alto. En este caso, la de color rojo tiene una probabilidad del 70% y un impacto 1. Eso significa que es el riesgo que mayor probabilidad tiene de ocurrir. Y si sucede, va a ser catastrófico para el proyecto. ¿Por qué? Porque no se va a poder poner en producción. Para que no suceda esto, ¿qué puedo hacer yo? En mi última columna debo establecer una estrategia, un plan que me haga hacerle frente a este posible riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no incurrir en este riesgo? Desarrollar el software en un lenguaje gratuito, en herramientas gratuitas que no necesiten licencias. Entonces eso tengo que ir previendo. Tengo que buscar herramientas de manera que no implique gasto económico para la institución, ¿sí? Sigo buscando. Aquí hay otro también de probabilidad 70 y de impacto 2, de color naranja. Menos reutilización de la prevista.
Entonces, como sé que voy a reutilizar menos, ¿no? Voy a necesitar programar mucho más. Entonces tengo que tener una profundización de conocimiento del manejo de la herramienta para hacer una optimización, ¿no? En el uso de sus recursos y al momento de programar los mismos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Siguiente color, aquí hay uno que tiene dos, que tienen la probabilidad del 60% y tienen un impacto el mismo valor. Por tanto, ambos son los siguientes, ¿verdad? ¿Sí? El primero dice que la estimación del tamaño puede ser significativamente baja. ¿Esto qué significa? Que yo no he podido identificar adecuadamente todos los requerimientos del usuario. Para hacer eso, entonces, puedo utilizar la construcción de prototipos para la captura de requerimientos. Esto me va a permitir identificar de manera más eficiente todos los requerimientos que tiene el usuario, sin necesidad de haber programado nada. Entonces ahí ya voy a poder tener una menor probabilidad, ¿no?, de equivocarme al no identificar un requerimiento. Entonces, con esto voy a poder identificar, casi el 100% de mis requerimientos, de manera que no voy a incurrir en este riesgo, Otro riesgo, aquí hay uno del 40%, con un impacto 3, y otro de un 30% de probabilidad con un impacto 3. Al ser su probabilidad baja y su impacto también bajo, para estos yo no voy a establecer un conjunto de acciones que formen parte del plan del riesgo porque no le va a afectar mucho al proyecto. Entonces, considerando eso, aquí tenemos nuestro plan de contingencia. Va a estar formado por 4 líneas de acción. Por un lado, que el software se desarrolle en un software gratuito. Entonces, el desarrollador o el equipo se encargarán de buscar todas las herramientas que se acomoden a mi sistema, que me brinden robustez al sistema, pero que sea gratuito. 2, que va a haber muchos cambios de personal en la empresa. ¿Qué puedo hacer yo ante la institución? A veces los chicos me dicen, dije, pero no es mi culpa, la institución los ha cambiado todo el tiempo, están cambiando de jefe o de desarrolladores o lo de los encargados, no sé. Entonces, en ese caso yo tengo que hacer la firma de un compromiso o un contrato de trabajo con la empresa, para que estos, pese a que vayan cambiando constantemente personal, me vayan brindando el apoyo y la información necesaria para continuar con el avance del proyecto. Como dicen, papelitos cantan, ¿no? Bien, las instituciones se quedan, lo que va cambiando son las personas, por tanto no podemos trabajar en función a las personas, tenemos que trabajar en función a la institución. Para el último riesgo, menos reutilización de la prevista, habíamos dicho, no miento, ya habrá muchos cambios de personal, estamos bien, este era el último, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que este plan de contingencia va a estar formado por 4 acciones que netamente están a cargo del equipo. Si el equipo toma sus previsiones y toma en cuenta estas acciones, aunque se den los riesgos, no van a afectar en el proyecto. No, a lo mucho puede ser que se retrase un poco, pero no van a tener un efecto catastrófico, no van a hacer que el proyecto deje de ponerse en funcionamiento, deje de utilizarse. Bueno, miren, nuestro tema de análisis de riesgo es un tema bastante corto, que tiene como objetivo solamente elaborar este plan o esta tablita de análisis, de todos los riesgos que se podrían dar en el proyecto, las probabilidades de ocurrencia de estos y el impacto que podría tener el proyecto, para establecer para aquellos que tienen un impacto y una probabilidad alta, un conjunto de acciones que le hagan frente, de manera que se vayan reduciendo este impacto, reduciendo su probabilidad de ocurrencia. Bueno, jóvenes, voy a detener la grabación para pasar a la etapa de preguntas.